Esta semana también se dieron, además de lo que veníamos hablando de Kamala Harris y como en el tema de la frontera había sido completamente un fracaso esa estrategia que hemos visto que no ha funcionado, pero esta semana también se dieron a conocer imágenes tomadas a medianoche de aviones saliendo de bases militares en Texas y llegando a diferentes estados, uno de estos Nueva York, cargados de inmigrantes indocumentados, en el intento por parte de la Casa Blanca de distribuir a estos inmigrantes en diferentes ciudades del país. Al ser cuestionada la secretaria de prensa sobre estos vuelos, dijo que salen a las 2 de la madrugada en una manera secreta. Ella respondió que eso era normal, de vuelos tempranos. O sea, María, muchos vieron este comentario como un insulto más a la inteligencia de los demás. ¿Cómo interpretas tú estas imágenes que vimos? Pues sí, ¿no? O sea, un intento de desviar la atención. Efectivamente, muchos periodistas y muchos ciudadanos de Estados Unidos piensan que le están tomando el pelo. Fijaros las declaraciones de un juez de inmigración, un ex juez de inmigración, Andrew Arthur, esta semana, que dice: la administración de Joe Biden se ha centrado tanto en soltar a los niños y de forma tan rápida que realmente se ha convertido este gobierno en un facilitador de contrabandistas de seres humanos. Esto lo dice un juez, ex juez de inmigración. Por otra parte, estaba buscando los datos, dice que de cada 3 niños, inmigración solo es capaz de reunificar al niño con su familia en uno de cada caso, uno de cada 3 casos. Los otros 2 no saben a quién se los entrega. Es decir, entra por Health and Human Services Department, después busca un familiar, después se da cuenta inmigración que muchas de las personas que arreglaban a estos niños pueden tener algún parentesco o no, y que muchos viven en una situación que pone en riesgo absoluto al menor, porque viven en casas donde viven demasiadas personas, gente con arrestos, previos arrestos, además algunos con incidentes pasados de abusos sexuales. Estamos hablando de algo muy serio. Sí. Por otra parte, como tú decías, la prensa no lo cubre, pero es que acabamos de llegar al 1.7 millones de inmigrantes detenidos en el año fiscal 2021, muchísimos más que en el año anterior. Y con respecto a los menores, estamos hablando de un incremento del 64% de arrestos de los menores con respecto al 2019 y un 300% de incremento con respecto al año anterior. Esto es muy grave. Unos números increíbles. Maricruz, muchos analistas han dicho que la estrategia migratoria fallida de esta administración tiene otros fines. Uno de ellos es cambiar la manera que están elaborados los distritos, aumentando el voto demócrata para poder tener un mayor control político en el país. ¿Cómo ves tú este análisis? ¿Crees que hay algo de cierto en esto? Porque nada justifica una política de frontera abierta. Bueno, la verdad, lo que yo pensaba desde el principio, nadie es tan incompetente. Lo que pasa es que tienen una agenda. Ellos quieren que vengan, cuanto más latinos venga mejor. Incluso los arrestos, yo tendría cierta duda si los arrestan y luego los sueltan, porque habría que ver si se quedan arrestados. Pero sí, ellos les conviene, los latinos, ellos piensan que una gran mayoría van a votar por el Partido Demócrata, y eso les asegura quedarse en el poder por décadas. Cuando llegaron los haitianos, por ejemplo, que ellos no se espera que voten demócratas, ni siquiera yo creo que se espera que voten, porque no están acostumbrados a un proceso demócrata, y la razón por la que están viniendo es otra. A ellos se los votó inmediatamente. O sea, ahí ves tú que ellos sí pueden parar una inmigración de indocumentados, y cuando no quieren parar una inmigración de indocumentados. Y además no se olviden que todas estas logísticas no lo hacen los políticos, o sea, los que han sido designados políticos, sino los empleados de carrera. Y ellos saben lo que están haciendo, pero claro, obedecen al nuevo administrador o secretario que ha venido. O sea, aquí yo no creo que esto es y esto estoy hablando de todo, no solo la inmigración. Yo no creo que esto es incompetencia. Yo creo que esto es a propósito. Sí, porque como tú decías, el tema de que a los haitianos sí lo están devolviendo rapidito y o sea, claro, no le están dejando que se queden, y a los demás sí le permiten que entren. O sea, ¿cuál es la diferencia? No hay un beneficio, esa es la gran diferencia. No hay un beneficio en dejar entrar al haitiano, y sí hay un beneficio en dejar entrar a los latinos. Tania,
Ha sido una semana difícil para la Secretaría de Prensa en tratar de poner spin a muchas de estas malas noticias que ha recibido la administración. Una de sus respuestas más increíbles de esta semana fue la pregunta de los anaqueles vacíos en los supermercados y tiendas y el alto costo de los artículos de primera necesidad. Y ella contestó que esto era el resultado de una agenda económica excelente por parte del presidente Biden y que los norteamericanos tenían mucho más dinero para comprar y por eso teníamos la escasez de productos. O sea, ¿qué te pareció a ti esa respuesta? Yo me reí. O sea, yo digo que no puede ser. Yo dije que la próxima carrera de Jen Psaki debe ser como payasa de circo. Porque, oye, o sea, porque ni siquiera para ser comediante de stand-up comedy sirve. O sea, payasa de circo que no dicen nada porque literalmente es simplemente verlos hacer estupideces para reírnos de ellos. Es una cosa increíble y demuestra el claro desdén y el claro, no solamente desafío a la lógica y el sentido común, sino un descaro. Cómo descaradamente se cree que la gente es estúpida y que la gente no puede ver lo que realmente está pasando. O sea, tenemos un número récord de buques atracados, anclados en las costas de California, un número récord. Óyeme, las góndolas y los supermercados no están vacíos porque la gente está comprando. Al contrario, ¿tú sabes cuánta gente yo he visto ya arrepentida de haber votado por Biden? Un montón, como tú dices, Willy, que el Papa Francisco ya envió una carta para canonizar a Biden porque es el que más personas ha arrepentido en tiempo récord. Es increíble. Oye, es una cosa increíble, pero yo digo que es que esta gente realmente o son descaradamente burlones o realmente se creen que somos estúpidos. Porque, por ejemplo, es tan fácil como ir al supermercado y ver cuánto es que tú estás gastando comparado a cuánto gastabas el año pasado para esta misma fecha. Así de sencillo. Sí. Ese es el primer indicio para demostrar el problema de la inflación, el costo de la gasolina. ¿Cuánto estás pagando por echarle gasolina a tu carro? La otra cosa que me dijo una fuente de entera confianza, que también parte del problema de la cadena de distribución que estamos viendo es que salió una normativa del Departamento de Transportación que no se le estaba permitiendo a camiones que tuviesen más de 2 años de edad en California, de hacer este tipo de transportación. Entonces, hasta casi un 70% de los camiones son más viejos de 2 años. Esas son las políticas del cambio climático de los demócratas. Esas políticas han contribuido a que todo esto también se dé. Y yo creo que la parte, y en estos 2 minutos que me quedan, la parte que quería enfocarme también contigo en esto es dónde está la prensa que no cuestiona este tipo de respuestas que no tienen no solamente fundamentos, sino es básicamente un insulto a la inteligencia de ellos que están ahí sentados frente a la Secretaría de Prensa que dice algo así y no le dicen, señora, pero vamos a ser un poco más serios porque eso no es cierto. Es que, Willy, la prensa dejó de existir. Dejó de existir hace 4 años cuando ganó Donald J. Trump. Bueno, hace 5 años cuando ganó Donald J. Trump, que se convirtieron prácticamente en enemigos número 1 de un político a quien ellos no les agradaba. Es la realidad. Y luego con las primarias y las elecciones pudimos ver que se convirtieron en el ala de propaganda del Partido Demócrata. O sea que ya la prensa justa, la prensa responsable, la prensa respetuosa dejó de existir hace mucho tiempo. Ya eso de hacer preguntas que hagan incómodo a un político, ya eso no existe, porque se han convertido en cornetas de propaganda de un hombre a quien ellos mismos saben que si le hacen una pregunta difícil se le va a notar a leguas y evidentemente su declive cognitivo. Y eso vimos algo de eso en el Town Hall Meeting que se hizo esta semana. Con una cadena de televisión en la cual fue muy preocupante y da pena ver de la manera que se está manifestando el presidente, y eso mucho refleja el tema central de esta primera parte del programa, que ha sido esa encuesta, es la última de varias que han salido en estas semanas, en la cual no solo los votantes blancos, sino que ha ido perdiendo espacio con el votante latino, que se ha reducido el apoyo, el afroamericano, inclusive mismos miembros del Partido Demócrata.